Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aprovechando que estamos aquí en clase, vamos a grabar el contenido audiovisual de la unidad didáctica 3, que corresponde al RA3, ¿vale? De Administración de Conmutadores. ¿Qué vamos a ver en este tema? Pues en este tema vamos a ver primero lo que se llama segmentación de una red conmutada. ¿Qué es la segmentación de una red conmutada? Pues simplemente ver cómo una red va a ir mejor si empezamos a meter switch por medio para empezar a conmutar y empezar a aprovechar todos esos segmentos de red para el tema de transmisión de paquetes. Luego después veremos cómo funciona un conmutador, un switch. Vamos a ver internamente cómo funciona para comprender después muchas de las cosas que vamos a practicar. Seguidamente veremos qué significa eso de sistema operativo iOS o Internet Operating System, que es el sistema operativo de red. Veremos cómo podemos conectarnos a un dispositivo para poder configurarlo, para poder darle órdenes, para poder comunicarnos con él. Veremos de qué manera los comandos para poder hablar con ese dispositivo están estructurados y veremos cómo los comandos pues se tienen que escribir de una manera específica cumpliendo una regla de niveles. Veremos también el sistema de archivos que guarda toda la configuración, que guarda todo el sistema operativo, que guarda todas las reglas que vamos a utilizar dentro del switch. Y por último veremos un concepto que se llama seguridad de puertos, que es empezar a decirle al switch cómo tiene que configurarse para que intente hackearle lo menos posible, ¿vale? Y empezar ya a establecer directivas de seguridad con los switch. Así que primero, ¿qué es la segmentación de una red? ¿O qué significa eso de segmentación de red conmutada? Pues la segmentación de una red consiste en dividir la red en distintos segmentos utilizando conmutadores o switches. Aquí tenemos una topología donde podemos ver cómo se simula la conexión que hay dentro de una corporación, de una empresa, en la que hay un elemento central que es un router y a ese router se le conecta un switch con todos estos equipos que hay aquí, otro switch con todos estos equipos que hay aquí y otro switch con todos estos equipos que hay aquí. Esta división que a priori vemos en el papel, y os recuerdo que una de las cosas importantes que tiene que saber todo administrador del sistema es pintar, Sobre el papel veo cómo si falla algún elemento aquí, solamente se va a quedar sin servicio el ámbito que incluya todos sus elementos. Por ejemplo, aquí este switch falla, ¿no? Pues entonces se quedaría solamente sin servicio estos que están aquí. Si este falla, pues se quedaría sin red estos que están aquí. Este falla, pues se quedaría sin red estos que están aquí. Eso significa que yo estoy segmentando los problemas de la red. De manera que si yo estuviesen todos conectados a un mismo switch central, pues obviamente si este switch central se va, pues se va toda la red completa. Alguien puede pensar, sí, Rafa, pero es que aquí aparece un switch un router que sí es un elemento central. Esto es inevitable, ¿vale? En algún momento un elemento o un U2 te darían conexión a internet. Así que siempre tiene que haber un elemento central que sea la raíz de todo el árbol completo a la hora de segmentar un problema. Entonces, esto siempre debe de existir. Y tenemos que tener cuidado a la hora de colocarlo y a la hora de configurarlo, ¿vale? Porque fijaros que también aquí hay 1, 2 y 3 conexiones. Perdón, y estas 3 conexiones que hay aquí también las puedo configurar para que cada una de ellas haga una cosa distinta, ¿vale? Bien, fijaros que de esta manera también no solamente puedo organizar los fallos, sino también puedo organizar las funciones que cumplen cada uno de los segmentos de red. Por ejemplo, aquí tengo este segmento de red que hay aquí, en la que tengo un montón de equipos que pueden ser perfectamente una oficina, la oficina de ventas, ¿vale? Vamos a ponerlo bilingüe, en inglés. Puedo hacer esta oficina, que es la oficina que sea la oficina de marketing, por ejemplo, ¿vale? Y también puedo segmentar las funciones en las que yo todos los servidores los meto en otra red distinta, en otro segmento de red distinto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, claro, aquí si pongo los servidores en otra red distinta, puedo perfectamente controlar mejor el tráfico, controlar mejor el flujo, controlar mejor las listas de control de acceso que yo quiera para que cada uno de los servicios esté mejor. Entonces, no solamente sirve el pintar para ver cómo vamos a segmentar la red y los problemas, sino también las funciones, ¿vale? ¿Cómo funciona un switch?
Bien, sabemos que un switch no es lo mismo que un hub. ¿Vale? Esto ya lo vimos viendo en los primeros temas. Y un hub no es lo mismo que un switch. Un hub recibe por un puerto un mensaje y lo repite por todos los puertos. Un switch lo que hace es que recibe un mensaje por un puerto y solamente lo reenvía al puerto de destino. El hub, digamos que es un dispositivo un poquito más tonto y el switch un poquito más listo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que el switch debe de tener una estructura en algún lado donde guarde información acerca de dónde colocar ese paquete para que llegue a su destino. Esa es la tabla MAC del switch. En la tabla MAC del switch lo que hace es almacenarse por cada interfaz del switch la dirección MAC del equipo que está conectado a esa interfaz. Lo veis aquí, ¿no? De manera que esta tabla es como si siguiera por aquí, ¿vale? De manera que, por ejemplo, en el FA5 tenemos esta dirección MAC, en el FA4 tenemos esta dirección MAC y así sucesivamente. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando un equipo, por ejemplo, el equipo H4 quiere enviar un mensaje al equipo de destino que está aquí, este equipo de origen mandará un mensaje por aquí que el switch analizará la MAC de destino y colocará solamente el mensaje por aquí. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que la tabla MAC de un switch almacena todas las direcciones MAC que se conectan aquí. Así que digamos que esa tabla es una tabla que va a almacenar esa información y que ¿qué es lo que ocurre cuando se apaga el switch y se vuelve a encender? Que esa tabla MAC se vacía. ¿Vale? Esa tabla MAC se vacía y se tiene que rellenar. ¿Cómo se rellena? Pues fijaros, en cuanto le llega un paquete a ese switch ve la dirección MAC de origen y esa dirección MAC de origen la mete en su tabla MAC. Y ya con eso sabe ya cuál es el ordenador que está conectado en cada uno de los puertos. ¿Vale? En este ejemplito que está aquí, pues este sería el FA01, este sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. ¿Vale? Bien. Esto hace que nosotros podamos controlar incluso el número de direcciones MAC que va a tener cada uno de los puertos. De manera que yo, por ejemplo, al switch lo puedo configurar para que en el puerto FA01 solamente se conecte esta dirección MAC. Solamente. No que tenga más de una, sino que pueda ser otra, sino solamente esta. Esto, ya veremos un poquito más adelante en la seguridad de puertos, permite que si hay algún listo que trae su portátil con un montón de software guarro aquí metido, si coge este cable y lo conecta a su equipo, pues que este puerto automáticamente se apague. Porque yo lo puedo configurar diciendo que solamente esta dirección MAC de este equipo, que se supone que es pues original, se supone que es conocida, se supone que es de la empresa, se pueda conectar. ¿Vale? Entonces, la tabla MAC. ¿Se puede visualizar la tabla MAC? Sí, se puede visualizar la tabla MAC sin problema. ¿Vale? En los switches. Bien, pues esta es la forma en la que los switches cogen el mensaje, miran el destino y automáticamente lo ponen. Los switches también tienen un sistema de iluminación que permite saber cómo está conectada cada uno de los cables, en qué modo está cada uno de los switches, de una manera visual, sin tener que meternos en la configuración ni nada por el estilo. Esto es una cosa que mucha gente no mira. Hay mucha gente que no mira estas cosas, pero que si están para algo. Y obviamente a nosotros nos llegan a decir muchas cosas sobre las conexiones. Vamos a tomar como modelo este switch que está aquí, que es un Catalyst de Cisco, modelo 2960, que es con el que la mayoría de las prácticas vamos a hacer, ¿vale? Tiene una serie de LEDs a la izquierda, que son estos que están aquí, y una serie de LEDs que están colocados encima de los puertos que están. Si os fijáis aquí en esta mini foto, aquí aparece unos numeritos que están correspondiéndose con cada uno de los puertos. Veis aquí el 1 y veis aquí el 2. La luz LED que va a aparecer aquí va a indicar el estado del puerto tanto del 1 como del 2. Si el 1, por ejemplo, aparece aquí, yo conecto un cable y aquí no se ilumina nada, significa que no hay conexión.
Si yo conecto un cable y aquí aparece en naranja, significa que el puerto está conectado, pero no está en funcionamiento de momento. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque está comprobando la conexión al otro extremo del cable y está negociando la velocidad, está viendo si esa dirección MAC que está recibiendo es la que debe de estar o no por el control de direcciones MAC, está viendo si es un cable directo o un cable cruzado, en fin, son muchas cosas las que está viendo. Eso normalmente tarda un ratito que estamos hablando de segundos. Cuando pasen esos segundos, si todo está bien y toda la comunicación ha sido correcta, este LED de este cable que hemos conectado en el puerto número 1 se volverá verde. Y eso significa que hay buena conexión. Si además de volverse verde está parpadeando, significa que está transmitiendo y recibiendo. Así que primero naranja, luego verde y luego verde parpadeando. ¿Vale? Fijaros que con esas 3 tonterías ya estamos nosotros viendo muchas cosas de la conectividad. De hecho, hay muchos switches que cuando se quedan bloqueados porque hay cualquier problema eléctrico, cualquier problema interno o lo que sea, empiezan todos estos LED a parpadear de una forma intermitente, constante, ping, ping, con ritmo. Si la transmisión se realiza bien, o sea, si es verde y está parpadeando, esa transmisión no es constante, sino que empieza a pipi, 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 pipi. ¿Me explico o no? Fijaros la de cosas que se pueden ver con cada uno de los switches. También es verdad que cada uno de los switches tiene su forma de iluminar la funcionalidad y cada uno significa de una forma distinta. Entonces, yo os he dado el ejemplo del Cisco Catalyst 1960. Pero en cada uno de vuestros equipos también, si os fijáis, ahí aparecen también una lucecita verde, naranja, parpadeando o no parpadeando. Pues hay que leer las especificaciones del fabricante para saber qué significa ese parpadeo y esa luz verde o esa luz naranja. Porque, por ejemplo, hay algunos dispositivos que funcionan a gigabit. Y si funcionan a gigabit, se ponen de un color. Si funcionan a 10-100, se ponen de otro. Y si no funciona, pues no se enciende, ¿vale? Entonces todo eso depende mucho del fabricante y de lo que nosotros queramos establecer. Bien, ¿todo eso cómo se controla dentro de los dispositivos? Pues fijaros, como estamos hablando de que el dispositivo controla también el hardware, ya hemos visto en otras asignaturas que el software que nos permite interactuar con el hardware es el sistema operativo, ¿vale? En el caso de un switch o de un router, se llama sistema operativo de red o Internet Network Operating System. Este sistema operativo de red, este iOS, lo tienen todos los dispositivos de red. O sea, los routers y los switches que obviamente sean un poco más inteligentes. Todos lo tienen. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunos que nos permiten poder configurar cosas y otros que no. Así que nosotros cuando estamos trabajando con un switch o con un router, si nos permite hacer cosas, pues podemos hacer cosas con los interfaces, con cada uno de los puertos, o hacer cosas como funciones de enrutamiento, funciones de conmutación, funciones de seguridad y demás. ¿Dónde se almacena este sistema operativo? Pues este dispositivo se almacena en una memoria tipo flash. En una memoria que es no volátil. Una memoria que siempre está. Normalmente, esta memoria, cuando se apaga el dispositivo y se vuelve a encender, no se pierde ese sistema operativo. Porque normalmente en los dispositivos estos es un fichero que cuando se arranca el dispositivo se descomprime. Y al descomprimirse, pues ya se puede trabajar con él. Así que hay dos formas de ver este dispositivo. O sea, de ver el Internet Operating System, al igual que en vuestros equipos, al igual que en vuestros portátiles. Windows, por ejemplo, ¿no? De Microsoft. O Linux, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando estamos trabajando con el sistema operativo, estamos trabajando de una manera en la que aparece solamente una línea para poder decirle cosas. O sea, una Command Line Interface o una CLI.
O podemos decirle cosas al sistema operativo mediante ventanitas, botoncitos y demás de una forma más bonita, ¿no? Como está Windows ahora, ¿no? Que es mediante la GUI o Graphical User Interface. O la GUI. Obviamente, si nosotros tenemos un dispositivo de red que solamente va a estar configurado una vez y no lo vamos a tocar mucho y lo que requiere es de trabajo y cálculo, yo no le voy a meter un sistema operativo en el que se muestren ventanitas y cosas así para que consuma un montón de recursos, sino que vamos a intentar reservar los recursos para lo que son, que es el tema del tratamiento de paquetes. Luego, la mayoría de los dispositivos de red tienen un sistema operativo con una línea de comandos para poder meterle ahí las instrucciones. Y así se aprovecha muchísimo más el hardware. Luego, la mayoría van a tener CLI. Rafa, es que yo me he metido en mi casa, tío, y en mi casa tengo el router de casa y yo me meto por una página web y me conecto y yo veo ahí una ventanita súper guay. ¿Vale? Está hecho para dispositivos que no tienen mucho tratamiento de paquetes, mucho tráfico de paquetes y demás. Estamos hablando de un dispositivo de unos 20, que va a tratar pues unos 20 conexiones, 20 ordenadores, móviles, tablets y demás, ¿no? Pero cuando estamos hablando de 500 equipos, 600 equipos, 1000 equipos y demás, pues se intenta siempre que todos los recursos hardware vayan al tratamiento de paquetes. Luego nosotros la mayoría de las cosas las vamos a hacer mediante ventanas de comando. ¿Vale? Bien. ¿Qué versión vamos a utilizar de iOS en los dispositivos Cisco con los que nosotros vamos a trabajar? La 15X. ¿Vale? Sabéis que aquí también vamos a trabajar con otras marcas distintas. Vamos a trabajar con la MikroTik Router OS 643. ¿Eh? A día de hoy en la 649 ya es estable. Así que nosotros vamos a actualizar todos los dispositivos para que sea la 649. Bien. ¿Cómo me conecto al dispositivo para poder decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y empezar a configurarlo? Pues fijar, esta imagen está tomada de un software de simulación de Cisco que se llama Packet Tracer, y demuestra cómo hay algunos de ellos, que hay algunas conexiones que están ahí configuradas y demás. Mira, fijaros, la primera de ellas es el puerto de consola. El puerto de consola utiliza un cable especial para conectarme al dispositivo, de manera que yo tengo un ordenador donde conecto un extremo del cable de consola y este mismo cable de consola se conecta al dispositivo a un puerto especial que es el puerto de consola. Si nosotros nos fijamos aquí abajo a este modelo de Cisco, que va a ser un Cisco Series 1900, hay un puerto específico que se llama console, así que normalmente viene representado en azulito, que sirve para conectar aquí el cable de consola. Una vez que me conecto el cable de consola, que tiene que ser un cable especial solamente de esa marca, tengo que configurar un software específico para poder conectarme por este cable de consola. No puedo utilizar cualquier software, sino un software específico. Normalmente es un software como por ejemplo es el Terater, o uno también que se utiliza mucho es el PuTTY. Hay muchos de ellos que se utilizan para conectarte por consola. ¿Vale? Obviamente, para tú poder conectarte por consola, tienes que estar al lado del dispositivo. Tienes que estar cerca. Tienes que estar justamente al lado y además acceder físicamente. Porque si este dispositivo está metido en un armario y este armario tiene una llave, pues yo no puedo conectarme por consola. ¿Lo veis o no? Es más, si este dispositivo está en el ático, como viene aquí, y mi equipo está en otro edificio distinto, pues obviamente me tengo que desplazar andando hasta el edificio este que está aquí y con la llave específica y poder conectarme. Oye, qué coñazo, Rafa. No, esto no es un coñazo. Esto está hecho para que haya un mayor nivel de seguridad, para que nadie pueda conectarse al dispositivo y cambiarle cualquier configuración, para que no sea accesible. Pero sí es verdad que muchas veces nosotros esta ventaja también se nos convierte en un inconveniente, ¿vale? Porque si es verdad que un administrador del sistema, pues, hombre, si puede hacerlo todo de una manera mucho más rápida y eficiente, pues mejor. Y para eso hay otro modo de conectarte
que es utilizando no un puerto de consola como está aquí, sino un puerto de datos, como es este que está aquí. Este puerto de datos, que aquí abajito puede ser o puede ser este, es cualquier puerto de comunicaciones que tenga que no sea el de consola, lo puedo configurar para que desde cualquier ordenador que sea accesible a la red pueda conectarme. Dios, Rafa, pero eso cualquiera entonces se puede conectar. Claro, sí, pero obviamente yo este puerto lo voy a configurar, ¿para qué? Para que mediante una seguridad, mediante contraseña y demás, no se pueda conectar cualquiera, sino nada más que el que sepa la contraseña. ¿Vale? Entonces hay dos formas de conectar, de configurarlo y dos formas de conectarse. Está la forma Telnet, que es configurar este dispositivo, perdón, esta interfaz, para que me pueda conectar desde cualquier equipo de una manera rápida. De una manera sin encriptar la información que vaya por aquí. De una manera que el software que a lo mejor tiene este dispositivo te lo permita. Rafa, entonces, ¿qué me estás diciendo? Tú has dicho antes no segura. ¿Eso qué significa? Pues significa que yo si hago una conexión Telnet, configuro una conexión Telnet y desde aquí me conecto, todo el texto que vaya a ir por aquí va a ser texto plano. O sea, texto que cualquiera puede con el Wireshark cogerlo y verlo. Entonces, el Telnet es una forma de conectarse rápida, no segura, para dispositivos que lo permitan. Si tu dispositivo es lo suficientemente inteligente como para permitir encriptar la información, que no todos los dispositivos son capaces de hacerlo, no todos, pues entonces configuro lo que se llama el shell seguro o SSH. El SSH es una forma de configurar esto, que es muy parecida. La única diferencia es que le digo al router o al switch que me encripte la información, que me cifre la información, para que todo lo que vaya a ir por aquí vaya a ir encriptado. Y me pueda conectar desde cualquier equipo de forma más segura. ¿Vale? Entonces, repasando. Puerto de consola para conexión de consola. Puertos azulitos. Puerto de datos para conexión por Telnet y por SSH. Puertos amarillitos, o los puertos de datos que sean, como pueden ser este del switch, este del switch, este del switch, el que sea. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son las aplicaciones que se suelen utilizar para conectarte al dispositivo? Pues fijaros, hay muchas de ellas y cada vez salen más. Nosotros en clase vamos a utilizar, para empezar a aprender estas cosas, una que se llama PuTTY, en la que yo especifico aquí o el nombre del dispositivo o la dirección IP al dispositivo que me quiero conectar, y yo ahora aquí especifico si la conexión es SSH o si es serial. Rafa, ¿serial? ¿Esto para qué vale? Para el puerto de consola. Si me quiero conectar por consola, le pongo aquí el serial. ¿Vale? SSH o Telnet. El siguiente, el Terater, ¿vale? Que este viene aquí abajito. En el Terater puedo hacer lo mismo. Puedo conectarme a un dispositivo para decirle cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el Terater la configuración, en vez de estar botón en un lado, estar botón en otro. Tipo pico aquí arriba, es que me estoy conectando o por Telnet o por SSH, especificando aquí la dirección IP o el nombre del host. Si le especifico aquí el serial, aquí me aparecería a qué puerto me quiero conectar y demás. Entonces el serial es para la consola. Sí es verdad que normalmente estos cables de consola, como estuvimos viendo en el tema anterior, tienen una parte que es el RJ45 y otra parte que es RS232 o algo así. Claro, estos cables de consola, que son unos cables que todavía se venden y todavía están en el mercado, nosotros normalmente en nuestros equipos no tenemos un puerto RS232 o puerto serial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente en nuestros equipos lo que hacemos es que le compramos un cacharrito adicional que es un conversor
de RS232 a USB o USB. Entonces le ponemos este cacharrito aquí y ya lo podemos conectar. ¿Vale? Ese cacharrito, la mayoría de las veces, pues hay que instalarle un driver. Hay algunos de ellos que ya no le hace falta, pero otros que sí. ¿Vale? Nosotros en el aula virtual os he dejado ahí los drivers de los cables que vamos, de los conversores de USB 232 que vamos a utilizar, ¿vale? Para que los instaléis los dos en los equipos, ¿vale? Está el Secure CRT, Hyper Terminal, OS X Terminal, hay muchos de ellos. Para conectarnos a los dispositivos, tanto como Telnet como SSH. Además de eso, cada fabricante tiene su propio software para poder conectarnos al dispositivo. Nosotros ya lo hemos utilizado para ver cositas, el Winbox de MikroTik. Para conectarnos a los MikroTik, nosotros podemos utilizar el Winbox y poder ver de una forma GUI gráficamente todas las cosas que tiene dentro. Rafa, ¿se puede configurar un MikroTik para conectarnos por Telnet o por SSH y utilizar el PuTTY o el Tenater? Sin problema. Sin problema. Winbox es el software del fabricante que te recomienda siempre utilizar para empezar a trabajar con él, para poder habilitar los servicios, para poder habilitar el SSH, para poder configurarlo, y después ya te olvidas del Winbox y empiezas a trabajar siempre por Telnet o por SSH. Mi recomendación siempre es SSH, es todo encriptado. ¿Vale o no? Bien, pues esas serían las formas en las que nos conectamos. ¿Cómo le decimos entonces ahora cómo hacer las cosas a los dispositivos? Bueno, pues normalmente todos los dispositivos de red utilizan una estructura jerárquica para poder darle órdenes para hacer cosas. Para poder introducir comandos, órdenes de decir a una cosa, a otra, configura esto, ponle este valor, pon el otro. Esa sería, digamos, la estructura de los comandos iOS que vamos a tener, una estructura jerárquica. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener distintos niveles en los que podemos ejecutar unos comandos u otros. Eso es como Linux, por ejemplo, ¿no? Que estáis empezando a trabajar con Linux. En Linux vosotros podéis hacer alguna serie de cosas si sois superusuarios, ¿no? Si no, no. Pues esto es más o menos igual. Nosotros vamos a poder hacer una serie de cosas dependiendo del nivel en el que estemos. Vamos a tomar como ejemplo el iOS de Cisco. Pero cada uno de los fabricantes tiene su propia forma de hacerlo, ¿vale? Si aprendemos con Cisco, después no vamos a tener problemas de adaptarnos a ningún otro fabricante porque son todos jerárquicos, ¿vale? Entonces, en Cisco, cuando tú entras la primera vez en una línea de comando, ahora después pongo un ejemplito, entro en un nivel que se llama nivel de usuario, en el que se representa poniendo aquí el nombre del router o del switch y un mayor que. Aquí podremos hacer una serie de historias como ping, show algunas cosas, habilitar modos y demás, pero de una forma muy básica, ¿vale? Luego después podemos entrar en otro modo que es el modo privilegiado, en el que ya podemos empezar a configurar cosas y ya empezamos ya a hacer cositas, como apagarlo, encenderlo y demás. Fíjate, para apagarlo y para encenderlo. ¿Cómo se representa? Mediante el slash, mediante la almohadilla. Cuando estoy en almohadilla ya sé que estoy en modo habilitado. Una vez dentro del modo privilegiado, ¿qué es lo que hago? Pues puedo entrar a configurar distintas cosas. Y entonces puedo configurar puedo configurar directamente en el modo privilegiado, utilizando un comando y entrando en el modo de configuración, y ese comando me va a permitir a mí entrar en un nivel en el que puedo ya configurar cosas con más detalle. Por ejemplo, entro en el modo de configuración y una vez que he entrado en el modo de configuración digo, ahora quiero configurar una interfaz Ethernet. ¿Para qué? Pues para que solamente me admita una dirección MAC. O puedo empezar a configurar tablas de enrutamiento con protocolos de enrutamiento, que ya veremos eso lo que es y demás. O empiezo a configurar las líneas de conexión para ponerle las contraseñas y demás a cada una de las cosas.
Entonces, dentro del modo de configuración, empiezo ya a especificar qué es lo que quiero configurar y demás. Una vez que estoy configurando algo, aquí en el prompt me cambia y me aparece lo que estoy configurando. Si es el interfaz, si son cosas de enrutamiento, si son cosas de las líneas de conexión y demás. Como veis aquí, solamente viene especificado dónde estoy por esta cadena de texto que aparece aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? Como pequeño ejemplito, fijaros que yo tengo aquí preparado en el Packet Tracer una cosita. Yo a mí tengo aquí un switch y tengo un equipo, ¿vale? Yo este equipo lo voy a conectar al switch mediante un cable de consola, que son los azulitos estos que están aquí. De manera que tengo un extremo que lo conecto al RS232, que en este caso se supone que es un ordenador más antiguillo que no le hace falta el USB, y aquí lo conecto al puerto de consola, ¿vale? Rafa, ¿todo esto se puede hacer en físico? Claro, esto está hecho para que tú primero pruebes las cosas aquí y después te las lleves al físico. Si entro en el equipo y entro en la parte de programas de escritorio, veo como hay uno que se llama ahí Terminal. Este Terminal es como si fuera el Terater, el PuTTY y demás, que está hecho para tú poder conectarte al dispositivo, utilizando una conexión tipo serial, que se puede configurar aquí los valores dependiendo del dispositivo. Normalmente vienen todos así, ¿vale? A 9608 bits de datos. Y ya tendría aquí una ventanita que me está ofreciendo la conexión con el dispositivo. Es importante darle a intro, ¿vale? Para empezar la comunicación. Si no le damos a intro, se te va a quedar ahí como si estuviese colgado, ¿vale? Y no está colgado. Entonces, fijaros, ahora mismo acabo de entrar y me parece aquí switch y el mayor que. ¿En qué nivel estoy? En el de usuario. En el de usuario puedo hacer una serie de cosas. No lo puedo hacer todo, ¿vale? Sino que si pongo aquí interrogación, pues aquí puedo hacer una serie de cosas. Pero no puedo hacer mucho más, ¿vale? Si quiero cambiar a un modo más con más privilegio, al modo privilegiado, pongo la palabra enable. Con la palabra enable, ya fijaros que me ha cambiado el prompt del mayor que, o sea, del nivel usuario, al slash, a lo que es la almohadilla. Y ya con esto puedo hacer muchas cosas más. Con interrogación veo todos los comandos que puedo ejecutar, y ahí me aparecen un montón más. ¿Vale? Si quiero empezar a configurar algo más específico, pues me meto en el config terminal para configurar ese terminal y fijaros que me ha cambiado el prompt y me ha puesto config aquí. ¿Lo veis? Y ya empiezo a entrar ya en el modo de configuración, donde yo ya me puedo meter ya a configurar interfaz FA01, por ejemplo, ¿no? Y ya me meto en el interfaz para empezar a decirle cosas que haga con esa interfaz. ¿Vale? Para salir, pues exit, y ya me sale. O puedo escribir en también, y demás. Fijaros esto que ha pasado. Esto que ha pasado es que este comando no lo ha reconocido en este nivel. Al no reconocerlo en este nivel, intenta establecer comunicación con un servidor de dominio para ver si esto es un comando o es un nombre de un equipo. Vale. Este error es un error muy común que os puede salir perfectamente. De hecho, yo lo he hecho para que se vea, que es un error muy común y que os puede quebrar la cabeza muchísimo, porque ahora mismo se te queda todo esto bloqueado durante mucho tiempo y por mucho control C que yo le dé, esto no se te quita. Y esto en un examen es caquita, caquita, por la pata para abajo. Entonces, hay muchas formas de quitarlo. Una de ellas es pulsando control, mayúscula y 6. Y entonces ya aborto toda secuencia que hay. ¿Vale? Mayúscula, control, 6. ¿Vale? Bien. Esto es justamente lo que acabamos de hacer. Entramos en el switch o en el router, escribimos enable y pasamos a modo privilegiado. Escribimos config terminal y pasamos a modo de configuración. Y dentro del config ya empiezo a configurar cualquier dispositivo que yo quiera. ¿Vale? Las ayudas, obviamente. Rafa, hay que aprenderse todos los comandos del switch y del router. A ver. Cuanto más comandos sepas, antes harás las cosas.
Y si haces antes las cosas, pues serás un buen administrador de sistemas, ¿eh? Obviamente, si lo que tienes que hacer es estar consultando siempre, todo, pues eres un papa frita, ¿eh? De administrador de sistemas. Pero puede ser que en algún momento se te olvide algo. Nada, como Linux, también hay ayuda contextual. Mediante la interrogación. Mediante la interrogación, si yo escribo una interrogación justamente después de las letras que yo creo que empieza un comando, me dice las distintas opciones que hay. Si yo escribo interrogación justamente después de un espacio y una palabra de un comando, me dice las opciones que pues puedo escribir después. Si yo escribo directamente una interrogación aquí, como yo he hecho antes en el ejemplito, ¿qué es lo que va a pasar? Porque me va a enseñar todos los comandos que puedo escribir, ¿vale? Y esa es la ayuda contextual que tiene esto. Además de esa ayuda contextual, también tiene lo que se llama el tabulador, ¿vale? Igual, nosotros en Linux también llegamos a tabular mucho. ¿Esa tabulación cómo la hacemos? Pues empiezo a escribir una palabra y le doy al tabulado. Si esa palabra la encuentra, la termina de escribir. Si no la encuentra, pues no la termina de escribir, ¿vale? Esto es muy útil y todo el mundo lo hace, ¿eh? Tabular. Eso es súper cómodo, ¿vale? Entonces, visto los comandos, visto cómo conectarnos, vamos a empezar a configurar cosas del dispositivo, ¿eh? Primero, el nombre. Vamos a ponerle nombre al niño. Para configurar el nombre tenemos que entrar en el modo primero privilegiado y luego escribir config terminal. Después de escribir config terminal tengo que poner el comando hostname, seguido de un espacio y después el nombre del dispositivo. Obviamente le tenemos que poner nombres de dispositivos que sean descriptivos, tío. No le voy a poner Grefusito 1, ¿eh? Pues ¿eso qué es, Guillo? ¿Dónde está, tío, el dispositivo ese? Vaya a buscarlo. Una locura, ¿eh? Aquí en el colegio, por ejemplo, hay más de 200 y pico de puntos de acceso donde los nombres se dejaron todos por defecto. Como todos los puntos de acceso están metidos en los doble techos, ¿eh? Pues imaginaros cuando hay un fallo en un punto de acceso, ¿cómo encontrarlo? O sea, el técnico que se encontró eso, que se contrató para que arreglara todo eso, es que se volvió loco poniéndole nombre a las cosas, ¿eh? Entonces, el nombre parece una tontería, pero si empezamos a poner nombres y dejarlos por defectos, sobre todo los micro-T y demás, os vaya a volver loco. Entonces, siempre nombres descriptivos, sin espacio. Y por favor, esto se lo inventaron los ingleses, así que dejarse de ñ, dejarse de acento, ¿vale? Y esas cosas, porque no te va a funcionar. Y de espacios tampoco, ¿vale? Los espacios dentro de los nombres tampoco. Una vez que yo le he puesto el nombre al siguiente que se le suele poner, Rafa, ¿esto hay que ponerlo siempre que se entra en un dispositivo? No, tú eso es la configuración que le haces base cuando tú te lo compras. Ya después ya se supone que no tienes que ponerle nada de esto, ¿vale? El mensaje del día, Message of the Day. Qué nombre de película, ¿eh? MOTD. El MOTD lo tenemos que poner también en el modo de configuración de terminal, mediante el comando banner. Espacio MOTD. Y ahora, entre estos caracteres, este y este, lo que aparezca aquí dentro va a ser el mensaje del día, ¿vale? Así que nosotros tenemos que escribir banner, espacio, MOTD, espacio y un carácter. Este carácter va a ser el carácter que va a indicar tanto el inicio como la finalización. Aquí se le ha puesto un slash porque normalmente el slash es lo que menos se utiliza cuando uno empieza a escribir. Entonces, el slash este nos va a servir perfectamente para escribir cualquier mensaje del día. Rafa, ¿lo podemos utilizar siempre? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa si tú, por lo que sea, aquí dentro metes un slash? Pues que obviamente, si este carácter te va a indicar el inicio y el fin, si me encuentra aquí el slash, todo esto me lo va a obviar. Y solamente va a escribirme esta parte que está aquí. Esto es un error muy común, que os lo digo para que no os pase, y es que escribimos con las prisas. Banner, MOTD, este es el mensaje.
esto es una cagada, porque si tú pones esto del tirón, el carácter de escape, ¿cuál va a ser? La E mayúscula. Luego, cuando encuentre otra E mayúscula por aquí, va a finalizar el mensaje. ¿Vale? Así que tienes que poner siempre aquí un carácter que va a ser el que va a indicar el fin. Rafa, ¿puedo poner el slash y me olvido siempre? Y vale, sí, pon lo que te dé la gana. Pero como pongo un slash aquí en medio, que sepas que te puede dar un fallo. Bien. Más cosas. Hemos dicho que una de las características, no lo hemos dicho, pero lo digo ahora, es una de las características principales que tienen los dispositivos Cisco es la seguridad. ¿Y eso qué significa? Que nosotros podemos establecer contraseñas a distintos niveles. ¿Cómo? Que sí, a distintos niveles. ¿Distintos niveles? Que sí, a distintos niveles. Puedo establecer contraseñas a nivel de consola, a nivel de modo privilegiado, a nivel de telnet o SSH. A nivel de consola, ¿qué significa? Que es cuando tú vas a entrar dentro, a escribir el primer comando. Eso se hace entrando en el modo de configuración general y mediante el comando line console 0. Mediante el line console 0 vas a empezar a configurar la línea de consola, la CLI. Mediante el comando password y la palabra que sea, establezco cuál es el password para esa línea de comando. Y mediante el comando login hago que se pregunte. ¿Vale? Así que cuando nosotros queremos poner una contraseña en la línea de comando, estas tres instrucciones que están aquí. Rafa, si en vez de poner Cisco pongo aquí Juanito, pues Juanito. Rafa, si pongo aquí Juanito en mayúscula, ¿es Juanito en mayúscula? Juanito en mayúscula. Rafa, ¿aquí no me pregunta una confirmación de contraseña? No. Esto es para personas de pelo en pecho. Aquí lo que pongas es la contraseña que se va a quedar. Y si en vez de poner password espacio Cisco, con las prisas y con las bullas, pones password espacio Cisco y pone otro espacio más porque si tienes la costumbre de darle con el dedito a la tabla, a la barra espaciadora, la contraseña es Cisco espacio. Y sí, gran putada. Gran putada. Porque quitarle una contraseña a un dispositivo Cisco es tener que acceder físicamente al dispositivo físico. Y tener que hacer una combinación de teclas y una combinación de historias y mediante el cable de consola y tal y cual. Y es un coñazo y yo no lo voy a hacer en clase. Lo vais a hacer vosotros. Cuando vosotros os equivoquéis poniendo la contraseña, que podemos apostar de ver quién es el primero que seguro que va a haber alguien Rafa, que he puesto la contraseña y no me funciona, y es porque o lo ha puesto en mayúscula o lo ha puesto un espacio antes, un espacio después o lo que sea, y entonces al final ya esto para quitarle la contraseña es un cisco, es un coñazo, ¿vale? Así que esto lo voy a quitar a vosotros. Rafa, tío, de verdad, mira, vamos a hacer una cosa, las contraseñas que vamos a poner van a ser siempre o Cisco o Class, ¿vale? Esto lo ponen aquí, en Perú, en Pekín, en Shanghai y en Honolulu. Todo el mundo que empieza a trabajar con estas cosas, para que no haya problemas después, las contraseñas siempre se ponen Cisco y Class, ¿vale? De hecho, en ciberseguridad, os cuento un dato, las primeras, como esto es una tendencia a hacerlo en el mundo entero, en todos los dispositivos Cisco que están en el mundo entero, los piratas, la primera contraseña que prueban es esta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ha sido un estudiante del que le ha puesto, ha cogido la tónica de sus clases, y al final ha puesto o Cisco Class, y entonces los piratas la primera que prueban es esta. De hecho lo veréis en los diccionarios que hay de pirateo, que las primeras son Cisco o Class. Súper curioso. Vale, pues para esto es para empezar a escribir algo, para entrar en el modo usuario, Si quiero proteger la parte de privilegiada, de la parte del nivel privilegiado, entro para poder configurar la contraseña de enable, que se llama. Y para eso entro en el config terminal
que fijaros, aquí también se puede escribir como conft de una manera más reducida. Y simplemente escribo enable, password, y aquí la palabra igual que antes que va a definir la contraseña. Rafa, ¿se pide confirmación de contraseña? No se pide. Si me equivoco y pongo un espacio detrás, pues no puedes entrar en el modo privilegiado porque no te va a acordar. ¿Vale? Entonces, enable password class. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo escribo enable password class? Pues que se va a definir la contraseña para entrar en el modo privilegiado, pero esa contraseña no va a estar cifrada, sino que va a estar en texto plano. Para poder hacer que esa contraseña esté encriptada, tengo que escribir, en vez de enable password, enable secret y class. ¿Vale? Class es la palabra que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Porque es la convención que vamos a utilizar, Cisco Class. Rafa, ¿puedo poner aquí Danielito? Pues pongo Danielito. ¿Pongo aquí Pocito? Pues pongo aquí Pocito. Pero después tienes que acordar cuál es, ¿vale? Rafa, ¿puedo escribir password class? No me ha gustado. Voy a poner enable secret class. ¿Lo puedo poner? Sí, lo puedes poner. No pasa nada, no hay ningún problema. Se te queda la cifrada siempre. Rafa, ¿qué pasa si pongo la secret y después la password? Se te queda la secret. De todas maneras, al final veremos otra cosita. Contraseña para el modo Virtual Terminal a través de Telnet. Pues tengo que, antes de entrar en Line Console 0, pues ahora voy a entrar en Line VTI 015. Este 015 son todas las líneas simultáneas que se pueden conectar a la hora de configurar un cacharro, porque puede haber más de un tío conectado. Entonces yo pongo 015 y son las 16 líneas que tienen los dispositivos para poder configurarlo. Line VTI 015 y ahora, igual que lo he puesto en el Line Console, password y el nombre. ¿Vale? Y aquí, login para que te lo pregunte. Cuando yo he establecido todas las contraseñas para asegurarme que todos los servicios de contraseña están encriptados, escribo service, password, encryption y encripto todas las contraseñas que había en texto plano del dispositivo, ¿vale? ¿Ok? Entonces, lo recomendable es, Rafa, ¿qué hago entonces, tío? Que tú explicas muchas cosas. Pues nada, contraseña de consola, contraseña de modo privilegiado, el Telnet y el Service Password Encryption, siempre, ¿vale? Bien. Todas estas cosas, todas estas configuraciones que estamos haciendo, que ahora mismo estamos empezando a trabajar de forma básica, a lo largo de los otros temas veremos cómo se configuran otras cosas, se guardan todo en una configuración que es lo que se llama la configuración actual del sistema, ¿vale? Esas cosas que nosotros estamos escribiendo se van a guardar en una configuración en una memoria volátil. De manera que nosotros, si por lo que sea apagamos el dispositivo y lo volvemos a encender, todo eso que habíamos escrito no se va a guardar. ¿Vale? Porque todo eso está guardándose en una configuración volátil. ¿Qué fichero guarda esa configuración volátil? Un fichero que se llama running config. El running config es un fichero de texto que se puede ver perfectamente mediante el comando show running config, que es donde se guarda la configuración actual. Por eso es el running. En la configuración actual vemos ahí cómo están todas las configuraciones del dispositivo como si fueran comandos. Como si fueran comandos. Aquí hay un montón de cosas que faltan, ¿vale? De hecho, el truco de esto está en que como yo voy a escribir aquí todas las configuraciones, yo después puedo coger todo este fichero, hacer un copia y pega y tengo las configuraciones en un fichero de texto. Porque todas las configuraciones que yo vaya a escribir se van a quedar guardadas aquí en el running config. Todos los comandos que yo vaya a escribir se van a quedar guardados aquí en el running config. Luego, todo lo que yo vaya a poner aquí, se van a quedar aquí escrito en un fichero de texto plano. Que va a ser borrado cuando se haga una recarga del sistema. Luego, para que no se borre cuando haga una recarga del sistema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Copiar esa configuración actual a una configuración de inicio mediante el comando copy
running config, startup config. El startup config es un fichero de configuración de inicio que lee el dispositivo cuando arranca. Y tiene todas las configuraciones que tú le quieras poner. Perdón. Entonces, running config, yo si lo copio en el startup config, todas las cosas que he hecho me las va a guardar cuando arranque el dispositivo. ¿Vale? Hay una forma muchas veces de cuando estamos haciendo práctica, de arreglar cualquier cosa que os pase, que es que cuando vosotros estáis poniendo contraseñas, estáis poniendo esto, estáis poniendo lo otro, estáis poniendo un montón de cosas, si os equivocáis en algo, hay dos opciones: o ponéis en el modo que sea no y el comando que sea, o directamente antes de copiar el running config en el startup config haces un reload. En el reload, ¿qué es lo que hace? Recarga el sistema completo y como tú no has grabado nada en el startup config, ese fichero startup config no está creado y como no está creado te carga uno por defecto sin nada. Luego, ¿cómo se borran las configuraciones de los dispositivos? Porque ya hemos visto cómo se guardan. Pues eliminando el fichero startup config. Si yo elimino el fichero startup config, yo elimino la configuración de inicio y yo dejo el dispositivo de fábrica. ¿Vale? Sin ninguna configuración. Esto lo vais a tener que hacer al final de todas las prácticas que hagáis. Al final de todas las prácticas que hagáis, hacéis este procedimiento para borrar la configuración para que otro compañero pueda trabajar con él. ¿Vale? ¿Con qué comando? Con erase startup config. Si os equivocáis y ponéis erase running config, pues podéis llegar a tener un problema. ¿Vale? Bien, cuando hacéis un erase startup config, para poder hacerlo, para poder renovar otra vez y que todo el fichero esté, todo el dispositivo esté como un inicio, hacemos un reload, ¿vale? Como un reboot, reiniciar el equipo. Y fijaros que muchos equipos, no todos, pero muchos equipos te dicen que la configuración del sistema se ha modificado. ¿Quieres guardarlo? Si le dices que sí, ¿qué es lo que te va a hacer? Copy running config, startup config. Si le dices que no, pues no te va a hacer nada. Luego, normalmente si tú quieres dejar el dispositivo por defecto, le dices ¿quieres guardar? No. ¿Proceder con la recarga? Sí, y le das a intro, ¿vale? Y ya está. ¿Vale o no? Bien. Hay algunas veces que los switch nosotros guardamos también bases de datos de las VLAN, de las VLAN, de las redes virtuales, de las Virtual Network. Eso lo veremos más adelante, que se guardan en otro lado. Se guardan en un fichero que también lo podemos borrar con delete. Pues bien, archivo más importante, el startup config, el running config y el .bin que guarda el sistema operativo iOS. En un dispositivo tipo Cisco, en la memoria RAM, que es volátil, se guarda el running config, tablas de enrutamiento y buffers de paquete. En una memoria no volátil, que es la ROM, las instrucciones de arranque, el sistema básico de diagnóstico y un iOS limitado para poder hacer varias cositas. En la NVRAM, que es no volátil, configuración de inicio, que es el startup config. Y la flash es donde se guarda ese fichero con el sistema operativo de red, con otros ficheros del sistema, como pueden ser incluso páginas web y todo. ¿Vale? Esos son los distintos elementos dentro de un dispositivo. Mediante el comando show, nosotros podemos ver muchas cosas que están dentro de cada una de las memorias. Puedo hacer un show version, un show flash, un show interface. Así que el comando para mostrar la información es comando show. Lo he puesto así en mayúscula. ¿Para qué? Para que se vea bien. Pero cuando lo escribáis, escribirlo en minúscula. Show, espacio y lo que sea. ¿Vale? Pues bien, visto esto, ¿cómo arranca un router? Pues muy parecido a un equipo. Muy parecido a un equipo. Tiene una serie de pasos y esos pasos son los mismos pasos que tiene un PC, un portátil o un equipo.
Porque cuando estamos trabajando con dispositivos tan gordos, estamos trabajando con dispositivos que requieren de mucho cálculo, de mucha memoria, de mucha historia, y por eso requiere, primero, un post de arranque, Power on Self Test. Y ver si físicamente los dispositivos están bien puestos, igual que un equipo. Después, carga lo que se llama el Bootstrap. El Bootstrap es el programa de inicio. El programa, perdón, con todas aquellas sentencias que hacen que primero lea una cosa, después lea otra, después lea cuánto. Y la primera sentencia que hace el Bootstrap es localizar y cargar el software del sistema operativo. Cuando lo localiza y lo carga, veréis cómo aparece en una parte Descompressing. Y aparecen así. Eso es porque está descomprimiendo ese .bin, que es el fichero con el sistema operativo. Por último, cuando ya tiene el sistema operativo cargado, localiza y carga el archivo de configuración de inicio. Y si no lo encuentra, pues entonces carga uno básico. Fijaros que aquí en esta parte aparece desde donde arranca cada una de las cosas. El post y el bootstrap desde una ROM. El sistema operativo en la flash o en un servidor TFTP. Y el archivo de configuración o en la NVRAM o en un servidor TFTP o mediante comandos en la línea de consola. ¿Vale? Esos serían los pasos de arranque de un dispositivo. ¿De acuerdo? Bien. Muy importante lo que vamos a empezar a ver ahora, porque esto va a permitir que guardemos nuestras propias configuraciones de nuestros propios dispositivos en nuestra propia máquina, en nuestro equipo, en nuestro laptop, en nuestro portátil, en nuestro equipo. ¿Bien? Exportar las configuraciones de un dispositivo. Se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? De muchas maneras. Aquí he puesto dos, pero después puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es mediante una opción que te da el Teraterm, que es guardar todo lo que sale en la ventana de Command Line Interface. Eso es activando una cosa que se llama log. Si entramos aquí en el Teraterm, en File y en log, y lo activamos, te dice ¿dónde quieres guardarlo? En tal sitio. Tú le pones aquí el nombre y todo lo que vayas escribiendo y todo lo que vaya saliendo te lo guardas en el fichero. Hasta que tú vuelvas a darle a File Log y deshabilite. Eso es una forma de hacerlo. Entonces nosotros podemos habilitar el log. Hacer un show running config. Y después deshabilitar el log. Y con eso ya me ha guardado en el fichero que yo haya especificado aquí el running config del dispositivo. ¿Vale? Podemos hacer eso. Podemos también copiar en un TFTP el running config, que es automáticamente poniendo aquí copy running config TFTP, y ya te empezará a preguntar una serie de cuestiones. ¿Vale? O también hay una forma que es la forma tradicional que hay de copiar y de pegar. Muchas veces en los terminales, en el PuTTY, en el CLI, donde sea, lo que hacemos es que tenemos la forma de Control-C, Control-V. Este Control-C, Control-V, lo que hacemos es que hacemos lo que es un copiado de todos los comandos que haya y después un pegado. ¿Dónde lo pego? En mi blog de notas, en mi notepad, en mi historia, donde sea. ¿Vale? Bien. Después de esto, vamos a hacer una cosita que va a ser configurar la seguridad de puertos. Esto lo podríamos haber hecho en cualquier otro sitio, pero lo vamos a hacer en esta parte, porque es interesante. Esta parte es interesante hacerla para que veáis la potencia que puede llegar a tener un switch cuando lo configuramos bien. Seguridad de puertos. Nosotros cuando conectamos a un switch un equipo, hemos visto que en su tabla MAC guarda la dirección MAC del equipo, ¿vale? Y en el puerto donde está conectado. Bueno, pues nosotros podemos automáticamente decirle cosas a cada uno de los puertos. Por ejemplo, si yo a este switch solamente está conectado este puerto y este puerto a estos dos equipos,
para que nadie más se pueda conectar, ¿qué es lo que hago? El primer paso en la seguridad de puertos es hacer un shutdown del puerto. Apagarlo. Apagarlo. Si yo apago los puertos, el resto de puertos que hay aquí, nadie más se puede conectar. Entonces no puede venir ningún piratilla aquí y hacer, venga, un cablecito, vámonos, ¡pam! Y me meto aquí en la red ya y la lío parda. No. De hecho, es curioso que había una anécdota, ¿no? Que la cuento siempre, que es muy curiosa, y es que nos cedieron un switch Cisco, ¿no? Porque me dijo que yo, Rafa, tengo un switch Cisco ahí, tío, que es que no vale para nada, tío, está todo estropeado, no vale nada, tío, eso está todo... Yo conecto las cosas y ahí no se enciende nada, y los cables también, los equipos también, eso... Y yo, si lo arregla, te lo llevas. Y yo digo, bueno, me lo llevo y lo arreglo, ¿vale? Y entonces si lo arreglo, me lo quedo. Y se pone, sí, venga, vale. Me lo llevé. Aquí en clase lo conecté por cable de consola, ¿vale? No tenía contraseña, No tenía contraseña de modo privilegiado tampoco. ¿Y qué lo hice? Pues nada. Un show running config. Cuando lo hice un show running config, me fijé en esto que estaba aquí y estaban todos los puertos shutdown. Y digo, claro, tío, no te funcionaba porque están todos los puertos apagados. ¿Forma de solucionarlo? Había muchas formas, ¿vale? Era hacer start and config y reload. El switch que tenéis ahí, número 5 de la clase, ¿vale? Para hacer la práctica. Es ese que está ahí, el número 5. Ya todos los puertos están bien, ya todo está funcionando, está estupendo, maravilloso. Ese es el primer paso para el tema de seguridad de puertos. ¿Rafa, te lo permite que hace todos los switches? No. Es que la diferencia entre un switch que vale 60 euros o 30 euros y un switch que te vale 600 euros o 2000 euros. ¿Vale? Bien. ¿Es el único nivel de seguridad que hay para los puertos? No. También hay varios niveles de seguridad en los puertos. Y uno de ellos es la seguridad de puerto cuando limita la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas en un puerto. O sea, que mi tabla MAC va a almacenar solamente aquellas direcciones MAC que yo les diga y el número de direcciones MAC que yo les diga. Por ejemplo, 1, 2 o 3, las que yo les diga. Entonces, cuando hay alguien que conecta a ese puerto un equipo que no es legítimo, por ejemplo, me conecto quito este cable y conecto a este puerto un dispositivo ahí piratilla, ¿vale? Y el taller pirata que está conectándose con todo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que normalmente puedo hacer varias cosas con ese puerto. Normalmente se rechaza. ¿Por qué? Pues porque se ha producido una violación de seguridad. Y en la violación de seguridad pasan varias cosas. Cuando se ha detectado una violación de seguridad, cuando el switch la ha detectado, pasan varias cosas, ¿vale? Que ahora vamos a ver cuáles son las cosas que pasan. Entonces, puedo configurarlo mediante direcciones MAC, metiéndolas yo a mano, o sea, diciéndole que la interfaz esta que está aquí solamente acceda a la MAC esta que está aquí. Puedo hacer que sea el switch el que detecte la dirección MAC y esa dirección MAC sea la que la permita, o puedo hacer que esa dirección MAC que automáticamente ha aprendido a switch se mantenga con el tiempo. Por eso es la persistente. Esas son las tres formas que hay de poder meter las direcciones MAC en una interfaz para que sea la legítima. Estática, estática, que yo la pongo a mano, dinámica, la aprende el switch solo, y persistente, la aprende el switch solo, pero se queda guardado. Pues bien, el iOS considera que se produce una violación de seguridad cuando se da cualquiera de estas situaciones. O se agregó la cantidad máxima de direcciones MAC, o una dirección aprendida o configurada en una interfaz puede verse en otra interfaz segura. Porque alguien puede haber hecho un clonado de Mac o algo así. Entonces, cuando pasa alguna de estas dos cosas, dice el switch, he detectado aquí una violación de seguridad.
O protejo el puerto, o restringo el acceso, o lo deshabilito y lo apago. Puedo hacer una de esas tres cosas. Cuando yo escribo los comandos, que ahora vamos a verlo, para empezar a configurar de forma predeterminada la seguridad de puertos, que era más que escribiendo un comando básico, el número de direcciones MAC que se va a habilitar va a ser 1. El modo de violación, o sea, qué es lo que pasa cuando se detecta una violación, es que se apaga. Y aprende las direcciones, no, deshabilitado. Entonces, la configuración de seguridad de los puertos dinámicos, pues fijaros, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente manera, ¿vale? Nosotros tenemos aquí una dirección MAC de un equipo, y aquí tenemos el puerto al que se va a conectar, ¿vale? Si yo pongo aquí que quiero que se habilite la seguridad de puertos en esta interfaz, tengo que primero meter en el modo de privilegiado, en el modo de configuración de esa interfaz, y escribir switchport mode access. ¿Para qué? Pues para empezar a configurar el modo de acceso. O sea, para que ese puerto que está aquí sea un modo de datos, ¿vale? Y luego después pongo switchport por security. Esto va junto, ¿vale? Esto va junto, esto va justamente aquí detrás. Con switchport por security ya habilito todas estas cosas por defecto. El 1, el shutdown y el disable. Para que sean puertos persistentes, o sea, para que yo los puertos que detecte automáticamente sean siempre los mismos, pues fijaros, ahora lo voy a hacer con el 19. Me meto en el modo de configuración general, me meto en el 19 y hago exactamente lo mismo que antes. Escribo el modo access, escribo el port security para que yo empiece a habilitar el port security, y ahora fijaros, aquí yo he especificado un valor que sea máximo 50, como diciendo que sean 50 las direcciones máximas que pueda tener en ese puerto. Pero si yo aquí no escribo nada, el máximo va a ser 1. Rafa, ¿puedo escribir yo aquí máximo 1? Sí, también lo podéis escribir, no pasa nada. Y por último, para que aprenda y deje de forma persistente y pegada, lo que es la dirección MAC a este puerto, switchport por security, MAC address, pegadita, sticky. Y entonces ya la que tenía metido en el eso, la he dejado clavada, ¿vale? La he dejado pegado. Y va a ser siempre esa, va a ser siempre esta, la que esté metida en la seguridad de puertos. Obviamente esta seguridad de puertos, que está aquí, lo tenemos si la ponemos en el MAC Sticky, nos ahorramos tener que ir uno a uno viendo cuáles son las direcciones MAC de todos los equipos y metiéndolas todas a mano. Y eso es una ventaja. Porque si yo pongo el MAC Sticky en todas aquellas interfaces que quiero, me tengo que asegurar primero que todos los equipos que están conectados son los legítimos, y después de eso hacer un MAC Sticky. No tengo que meter mano a mano, una a una, todos los demás. Bien. Para verificarlo, hacemos un show run y demás, ¿vale? Luego después, suplantación de DHCP. Es lo siguiente que vamos a ver para que veamos otro nivel de seguridad de puerto que pueda haber. Y es que nosotros podemos, mediante un atacante malicioso, dar configuraciones de red que no son las correctas, ¿vale? Entonces, si no son las correctas, yo puedo decir a un switch que solamente confíe en unos puertos para que decirle que son los puertos donde tiene que ir nuestro servidor de DHCP. Eso se hace mediante lo que se llama el IP DHCP Snooping. Mediante el Snooping, yo especifico cuáles son los puertos que permito o que dejo que pase lo que son los comandos, los paquetes del DHCP. En este ejemplito vemos como este puerto lo quiero que no sea fiable y este puerto tampoco. ¿Para qué? Pues para que por este puerto pasen los paquetes del DHCP. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues escribo IP DHCP Snooping, de Snooping VLAN 1020, esto explicaremos más adelante qué es lo que es. Y ahora, en el switch correspondiente, en este caso es en el 2, que es en este que está aquí, digo, en el interfaz file N01, lo pongo IP DHCP Snooping Trust, fiable. De esta manera, este sí es fiable.
y el resto no. Ahora en el switch 1, que es este que está aquí abajo, me meto en mi interfaz FireNet 02 y le pongo que, por ejemplo, sea un IP de HTTP Snooping con un limit rate de 5 para que sean 5 peticiones las que deje pasar. ¿Vale? De esta manera estoy protegiendo que por aquí no entre ninguna solicitud de HTTP que no sea legítima y este tío se pueda empezar a hacer ataques de tipo man in the middle y demás. ¿Vale? Esto lo veremos en otro vídeo que va a ser mucho más detallado. ¿Vale? Y por último, en cuanto a la seguridad de puertos, la configuración para sesiones SSH. Para sesiones SSH, lo único que tenemos que hacer es: me meto en el modo de configuración general, genero un nombre de dominio que se va a utilizar para eso. Luego después ejecuto CryptoKey Generate RSA General Key Modulus 1024 para especificar que me vaya a encriptar las cosas con RSA con 1024 bytes. Depende del iOS, se escribe así o se escribe hasta aquí y se va especificando las cosas, o hasta aquí y se va especificando las cosas una por una, ¿vale? Eso depende. Creamos un usuario con un password que va a ser el usuario Bob con el password secreto Cisco. Me meto en la línea de configuración VTI y especifico que el login sea local con un modo de transporte SSH. Y con esto ya tengo configurado las conexiones SSH con los dispositivos. ¿Vale? Es un poco más complicado que el Telnet, pero bueno, nada más que tengo que ejecutar 1, 2 y 3 comandos más, ¿vale? Que el Telnet. Ok. Bueno, pues nada, espero que os haya quedado más o menos claras las cosas, ¿eh? Y si tenéis alguna duda o lo que sea, pues ya me lo escribís en comentarios, me lo comentáis en clase o lo que sea. Bueno, pues nada, ¡al recreo!